Buenos días a todos. Lo primero de todo me presento. Soy Naya Pereda, doctora en Físicas por la Universidad del País Vasco y llevo 20 años trabajando en el servicio de radioterapia del Hospital de Basurto de Bilbao como física médica. Desde hace 3 años soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Física Médica y representante de la Comisión de Docencia. Me gustaría agradecer a Patricia Mora, la presidenta de ALFIM, así como a Damián Guirado, presidente de la SEFEM, por haber confiado en mí para dar esta charla hoy, día en el que se celebra el 12º Día Internacional de la Física Médica. Desde el año 2013, año de su 50 aniversario, la Organización Internacional por la Física Médica eligió el 7 de noviembre como su Día Internacional, coincidiendo con el nacimiento de Marie Curie. El lema de este año 2024 para el día de hoy es inspirando a las futuras generaciones de físicos médicos. No creo que se pueda encontrar una persona cuya vida y trayectoria profesional sea más inspiradora que la de nuestra protagonista de hoy, Marie Curie. Para los que llevamos años en la profesión, Marie Curie es un referente y todos conocemos en mayor o menor medida sus aportaciones al mundo de la ciencia en general y a la física médica en particular. Pero he pensado que quizá nuestros jóvenes no estén tan familiarizados con su figura, así que qué mejor día que hoy para recordarla. Marie Curie se puede considerar la primera física médica de la historia, porque si hay una rama de la ciencia en la que ha habido un antes y un después de los Curie, es en la medicina. Pero cuando me he puesto a preparar esta charla, me he dado cuenta de que el apelativo de primera física médica se queda corto. Es como si definiéramos a Einstein como el descubridor del efecto fotoeléctrico o a Leonardo da Vinci como el pintor de la Gioconda. Marie Curie sí, fue pionera de la física médica, pero también fue mucho más. Fue la primera mujer graduada en física en la Universidad de la Sorbona. Aquel año, 1893, solamente 2 mujeres se graduaron en toda la Universidad de París. Marie fue también la primera de la clase. 10 años más tarde, fue también la primera doctora en ciencias. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. Ganó en 1903, junto con Becquerel y su marido Pierre, el premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radiactividad. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel. En 1911 ganó, esta vez en solitario, el premio Nobel de Química por el descubrimiento de 2 elementos radiactivos, el radio y el polonio. Fue la primera mujer que ha sido admitida como profesora en la Sorbona. Ocupó la plaza que dejó su marido Pierre al morir. Y la primera clase magistral la dio el 15 de noviembre de 1906. A pesar de que nunca fue admitida en la Academia Francesa de Ciencias, sí fue la primera mujer que ingresó en la Academia Francesa de Medicina en el año 1922. Fue la primera mujer que ha sido enterrada en el Panteón de París, junto con otros personajes ilustres de la historia de Francia, como Voltaire, Rousseau, Zola, Victor Hugo o Jean Monnet. Marie Curie fue pionera en todo aquello que acometió en la vida. Ninguna mujer, ni antes ni después que ella, ha conseguido que sus logros sean tan universalmente reconocidos. Leí un reportaje de la BBC que se había hecho un sondeo entre la población británica para ver a cuántas mujeres famosas por su contribución al mundo de la ciencia eran capaces de nombrar. La mitad de los encuestados contestaron que a ninguna. Y entre la otra mitad que sí, la mayoría solo conocían a Marie Curie y a ninguna otra. Sin embargo, ha habido a lo largo de la historia y especialmente en el siglo XX otras mujeres cuya contribución a la ciencia ha sido también muy relevante, como Rosalind Franklin, que jugó un papel clave en el descubrimiento de la estructura del ADN, Jocelyn Bell, que descubrió, siendo estudiante de doctorado, la radioseñal de un púlsar, o Liz Meitner, casi coetánea a Marie Curie y que fue la primera que consiguió, junto con Otto Hahn, producir la fisión nuclear. Y muchas más que podría seguir nombrando. Sin embargo, no han sido ninguna de ellas reconocidas como Marie Curie. Y es que Marie Curie es uno de los pocos personajes de la ciencia que ha logrado hacerse un hueco en el imaginario colectivo, junto con Newton, Einstein y quizá alguno más. Marie Curie ha hecho historia,
Es un personaje que se ha convertido en un icono. Hay mucho escrito sobre ella, muchísimo. Biografías, películas, artículos, documentales. Creo que es uno de los personajes históricos de los que más información se tiene y hasta cierto punto puede resultar paradójico, porque Marie Curie siempre fue una mujer muy discreta y poco amiga de la popularidad. De hecho, me consta que la fama y el acoso que sufrió por parte de la prensa fue lo que peor llevó de su carrera científica. En este rato me gustaría haceros un repaso de su historia profesional y personal, recalcando aquellos aspectos que me han llamado más la atención y que me gustan más de ella. Seguro que me dejo muchas cosas sin contar y además, no sé, tengo la sensación de que a veces me voy a quedar un poco en la superficie, porque harían falta muchas horas para contar la vida tan fascinante de esta mujer. Fue sin duda una mujer adelantada a su tiempo, que nos dejó un gran legado científico y humano a todas las generaciones que hemos venido después. María Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, ciudad en la que había sido capital de Polonia, pero que en ese momento estaba ocupada por los rusos. Fue la pequeña de 5 hijos y durante el embarazo su madre fue diagnosticada de tuberculosis, una enfermedad incurable en la época que la obligó a evitar el contacto físico con sus hijos, a fin de no contagiarles. Así que María creció con una madre enferma que, aunque era muy trabajadora y se hacía cargo de ellos, nunca tuvo una muestra de cariño hacia ella ni hacia el resto de sus hermanos. Además, su niñez también estuvo marcada por 2 tragedias familiares: la muerte de su hermana mayor, que murió de tifus, y la de su madre cuando María tenía 10 años. Sin embargo, María, que era una niña muy sensible e introvertida, tuvo la suerte de contar con Bronia, su hermana 3 años mayor que ella, que la cuidó y protegió haciendo las veces de madre. El amor entre las dos duró para siempre y a lo largo de los años tuvieron ocasión de demostrárselo mutuamente muchas veces. Su padre era profesor de matemáticas y física y le transmitió a María su pasión por el conocimiento. Hay una anécdota que cuenta su hija Eva en la biografía que escribió sobre su madre y que voy a citar textualmente. Cuando María tenía 4 años, se quedó paralizada delante de una vitrina. Dentro había varias baldas repletas de sorprendentes y gráciles instrumentos: tubos de vidrio, pequeñas balanzas, muestras de minerales e incluso un electroscopio de hojas de oro. El profesor Władysław Sklodowski le dijo a su hija que la vitrina contenía sus instrumentos de física. María Sklodowska, que iba a convertirse en la Madame Curie famosa en todo el mundo, no tenía ni idea de lo que significaban esas palabras, pero no las olvidó nunca. Esta anécdota me ha parecido muy entrañable y nos muestra la existencia de su vínculo con la ciencia desde que era muy pequeña. María entonces tenía 4 años y se convirtió para ella en una de esas escenas puntuales que nos ocurren cuando somos niños, que nos dejan huella y no se olvidan nunca. Ya de mayor compartió ese recuerdo con su hija Eva, que nos dejó registro de ello. María terminó con 15 años la educación secundaria con las máximas calificaciones, pero tanto esfuerzo intelectual y la autoexigencia que tenía le pasaron factura y tuvo una crisis muy fuerte, porque se encontraba agotada mentalmente. Su padre, preocupado, la llevó al campo con unos familiares donde pasó un año entero de reposo. Estos periodos de retiro en el campo, fuera del ambiente de la ciudad, para recuperarse cuando ya no podía más, se producirían más veces a lo largo de su vida. Un año después volvió a Varsovia ya recuperada y a pesar de que quería seguir estudiando, ni ella ni sus hermanas pudieron ir a la Universidad de Varsovia porque su acceso estaba prohibido a las mujeres. Tampoco podía matricularse en una universidad extranjera porque su familia estaba muy mal económicamente. Su sueño y el de su hermana Bronia era el de ir a París, a estudiar en la Sorbona, que sí admitía mujeres. Las 2 hermanas hicieron un pacto. Primero iría Bronia a estudiar medicina, mientras María trabajaría como institutriz para pagarle los estudios a su hermana.
Cuando Bronia hubiera terminado, Bronia financiaría los estudios en ciencias de Marie. Las dos hermanas cumplieron su promesa, pero Marie tuvo que esperar 7 años para hacer realidad su sueño. La verdad es que esperar 7 años, esto es impensable casi hoy en día, porque vivimos en una sociedad mucho más individualista y en la que todo transcurre mucho más deprisa. Pero durante esos 7 años, Marie estudió de forma autodidacta y daba en sus horas libres clases a los hijos de los campesinos de la zona, que de otra forma no tendrían acceso a la educación. Para María, su país, Polonia, era muy importante y desde muy joven y a lo largo de toda su vida tuvo una gran conciencia social y patriótica. En esos años mantuvo un noviazgo con Kazimierz Soraski, el hijo de la familia para la que trabajaba, y planearon casarse. Pero la familia de él se opuso porque María no era de su clase social. Ella lo pasó muy mal por la decepción que sufrió. Era idealista y valiente y no entendía la debilidad y tibieza del chico del que estaba enamorada. Pero está claro que si se hubiera casado entonces, seguro que hoy no la recordaríamos y que la física y la medicina que conocemos ahora habría evolucionado de forma muy diferente. En 1891, con 24 años recién cumplidos, María por fin pudo ir a París y se convirtió en Marie. Ya que nada más llegar decidió cambiar su nombre para integrarse mejor en el ambiente francés. Empezó viviendo con su hermana Bronia y con su marido, que los dos eran ya médicos. Nada más empezar las clases se dio cuenta de que tenía muy poco nivel en matemáticas y en física. Y además no sabía francés. Pero por ello no se vino abajo, sino al revés. Se propuso trabajar muy duro para compensar la desventaja con la que se encontraba con respecto al resto de sus compañeros. Como su hermana vivía muy lejos de la universidad y perdía dinero y tiempo en los desplazamientos, Marie decidió alquilarse una buhardilla en el barrio latino de París, al lado de la Sorbona. Casi no tenía medios para subsistir, comía muy mal, a base de pan y mantequilla, y no gastaba ni dinero en carbón para calentarse. Se quedaba en la facultad hasta que la cerraban por la noche, donde sí que había calefacción, y después seguía en casa hasta muy tarde de la madrugada. A pesar de todas las dificultades con las que se encontró, su ilusión por aprender era tan grande que en tan solo 2 años sacó el grado en físicas con las mejores calificaciones de la clase y 1 año después el grado en matemáticas. Para sufragar los estudios de matemáticas, la Fundación Alexandrovich, destinada a estudiantes polacos que destacaban y tenían pocos recursos económicos, le concedió una beca. Aunque era una fundación rusa, Marie la aceptó, pero con la condición de devolver el dinero que le prestaban a fin de que otros estudiantes como ella pudieran también seguir estudiando. Fue la primera y única vez en la historia de la fundación que un estudiante tuvo el gesto de devolver el dinero como el de ella. Al terminar matemáticas, obtuvo una beca francesa de la Sociedad para el Desarrollo de la Industria Nacional para estudiar las propiedades magnéticas de los aceros. Gracias a esta investigación, tuvo la ocasión de conocer a un científico muy brillante, 8 años mayor que ella y gran experto en magnetismo, Pierre Curie. Compartían los dos la pasión por la ciencia y enseguida se hicieron íntimos amigos. Y el 26 de julio de 1895, un año después de haberse conocido, se casaron y se fueron de viaje de novios a hacer una ruta en bicicleta por Francia. Marie y también Pierre siempre fueron muy aficionados a la bicicleta y la utilizaban como medio de transporte para desplazarse en París. Yo creo que hoy en día hubiera sido una gran deportista. Su hija Irene también heredó la afición por el deporte y la naturaleza, porque le gustaban las travesías de montaña y jugar al tenis, algo que no creo que fuera muy habitual en la época. Y ahora voy a hacer un paréntesis en la historia de Marie Curie y os voy a contar 2 hitos científicos que ocurrieron esos años y que fueron determinantes en la vida y en la carrera de Marie. A partir de esta última década del siglo XIX, se empezó a tambalear la física de la época. Materia y energía, que hasta entonces se las consideraba totalmente estancas y se creía que se regían por leyes diferentes, se entrelazan y se empieza a preparar el germen de una nueva rama de la ciencia que es la física de las radiaciones.
En noviembre de 1895, un físico alemán, Wilhelm Röntgen, estaba trabajando en su laboratorio con un tubo de rayos catódicos. Su objetivo era intentar evitar la fluorescencia violeta que producían los rayos sobre el vidrio del tubo. Para ello, tapó el tubo con una funda de cartón negro y oscureció el ambiente. Cuando por la noche volvió a la habitación, vio cómo, desde el tubo, se proyectaba un resplandor amarillento que desaparecía al apagar el tubo. Entonces se dio cuenta que se estaban generando unos rayos muy penetrantes que podían incluso atravesar metales, algo que la luz ordinaria no podía hacer. Emocionado, continuó explorando las propiedades de estos rayos, a los que llamó X, por su naturaleza desconocida. Unos días después hizo un experimento concreto que quedó para la historia. Röntgen le pidió a su mujer que colocara la mano sobre una placa y se mantuviera quieta durante unos 15 minutos. Cuando Röntgen le enseñó la placa, se podían ver todos los huesos de su mano y además se distinguía también su anillo de compromiso. Su reacción, la de su mujer, al igual que la de mucha gente de la época, fue una mezcla de fascinación y temor. El hecho de poder distinguir todos sus huesos la hacía sentirse, como dijo después, extrañamente cercana a la muerte. Esta fotografía, que se hizo el 22 de diciembre de 1895, fue la primera radiografía de la historia. Enseguida dio la vuelta al mundo y fue el origen de una de las ramas de la medicina más importantes y con mayor poder diagnóstico, la radiología. Y es que las aplicaciones de los rayos X fueron inmediatas en todos los campos de la medicina y sirvieron para diagnosticar muchas enfermedades nuevas y salvar millones de vidas. Hoy en día, los rayos X siguen siendo una herramienta diagnóstica y terapéutica fundamental en la medicina moderna. En nuestros hospitales tenemos equipos de rayos X convencionales, mamógrafos, arcos de quirófano, escáneres que nos permiten ver a los pacientes por dentro, tanto para el diagnóstico de enfermedades como para hacer de guía para las intervenciones quirúrgicas. Solo 3 meses después del descubrimiento de Röntgen, en febrero de 1896, Henri Becquerel, físico francés que, al igual que Röntgen, también investigaba la fluorescencia, observó que al colocar sales de uranio sobre una placa fotográfica en una zona oscura, la placa se ennegrecía. Las sales de uranio emitían una radiación capaz de atravesar papeles negros y otras sustancias opacas a la luz visible. Tenían propiedades muy similares a los rayos X de Röntgen. Estos rayos se denominaron en un principio rayos Becquerel, en honor a su descubridor, o también rayos uránicos. Becquerel no sabía con certeza a qué se debía este fenómeno y lo atribuyó a una fluorescencia remanente en las sales de uranio. Siguió trabajando con los rayos uránicos en los siguientes meses, pero pronto abandonó estas investigaciones porque, lejos de lo que ocurrió en los siguientes años, en aquel momento no despertaban mucho interés en la comunidad científica. Sus rayos estaban eclipsados por las investigaciones y las aplicaciones de los rayos X descubiertos por Röntgen pocos meses antes. Y es que, un año después del descubrimiento de los rayos X, se habían escrito casi 50 libros y más de 1000 artículos se habían publicado en revistas científicas, además de aparecer en periódicos de mucho tirón, mientras que los rayos uránicos estaban pasando prácticamente desapercibidos. Bueno, una vez introducidos los rayos X de Röntgen y los rayos uránicos de Becquerel, volvamos a la vida de Marie Curie. A finales del año 1897, cuando acababa de nacer su primera hija, Irene. Tras la doble titulación en física y matemáticas, su siguiente reto era hacer un doctorado. Lo lógico habría sido que hubiera elegido como tema de tesis doctoral alguno relacionado con las investigaciones de su marido. Pierre era entonces un físico destacado en muchos campos. Había descubierto la piezoelectricidad con su hermano años antes y en ese momento estaba trabajando en cristalografía, estudiando las propiedades de simetría de los cristales. Sin embargo, Marie no quiso unirse al trabajo de su marido, sino que se sintió atraída por averiguar más acerca de la naturaleza de esas misteriosas radiaciones que acababa de descubrir Becquerel.
Así que, en diciembre de 1897, Marie Curie eligió a los rayos uránicos como tema principal para su tesis doctoral. Se sabía que tanto los rayos X como los rayos de Becquerel tenían la capacidad de ionizar el aire, pero Marie, en vez de usar placas radiográficas como habían hecho Rengel y Becquerel, empezó su investigación de forma diferente. Construyó un dispositivo experimental que consistía en un electrómetro conectado a una cámara de ionización y a una balanza de cuarzo piezoeléctrico que había diseñado Pierre para medir las corrientes que se producían. Su objetivo era cuantificar la emisión de estos rayos que ionizaban el aire emitidos por distintos compuestos. Aunque esquemáticamente puede resultar sencillo, parece ser que era un sistema muy difícil de manejar, y era Marie la única que sabía obtener información cuantitativa de la radiación haciendo uso de él. Las corrientes que se generaban eran muy pequeñas, del orden del nanoamperio o incluso menores. Trabajó horas y horas con su dispositivo, de forma muy sistemática, y analizó un montón de muestras de minerales que le prestó el Museo de Ciencia Natural de Francia. Solo 2 meses después de empezar su trabajo, estaba convencida que la cantidad de rayos emitidos estaba relacionada con las propiedades atómicas de los elementos y no con su composición química, como se creía hasta entonces. Y observó que la Pletschwenda, que es una variedad de uraninita que contenía óxido de uranio, era mucho más radiactiva que lo que se esperaba por su contenido en uranio. La Pletschwenda provenía de Bohemia, actual República Checa, en la frontera con Alemania, y se utilizaba para extraer uranio, un metal de alto peso atómico que se utilizaba para colorear el vidrio. Ella interpretó que se debía a que la Pletschwenda tenía que contener algún otro elemento, aún desconocido, que se encontraba en muy pequeñas cantidades y que por eso no se había detectado en los análisis químicos, pero que tenía que ser muy radiactivo. Así que su siguiente objetivo fue intentar aislarlo para determinar su espectro de emisión y su peso atómico. Pierre se dio cuenta de que las investigaciones de su mujer podían llevar a un descubrimiento muy importante y en marzo de 1898 decidió abandonar sus trabajos y unirse a ella. En julio de este mismo año presentaron en la Real Academia de Ciencias de Francia un artículo titulado sobre una sustancia nueva radiactiva contenida en la Pletschwenda. En este primer artículo introdujeron por primera vez la palabra radiactividad para referirse a la emisión de esas sustancias y presentaron a la comunidad científica un nuevo elemento, al que bautizaron polonio, en memoria de Polonia, el país de origen de Marie, que en esos momentos ya no existía, porque estaba dividido entre Austria, Rusia y Prusia. Se dieron cuenta de que el polonio estaba contenido en una sustancia que era como 400 veces más radiactiva que el uranio y que era parecido al bismuto, pero que debía ser un nuevo elemento porque era radiactivo, a diferencia del bismuto, que no lo era. Siguieron investigando y se dieron cuenta de que la Pletschwenda, además del polonio, contenía otro elemento, mucho más radiactivo aún, y lo bautizaron radio. Publicaron en diciembre de ese mismo año, solo 5 meses después del artículo anterior, un artículo de título sobre una sustancia fuertemente radiactiva contenida en la Pletschwenda. El único inconveniente que tenían, y que realmente era un gran impedimento para avanzar en sus investigaciones, era que la concentración de radio en la Pletschwenda era muy pequeña. Así que necesitaban kilos y kilos de Pletschwenda para obtener unos pocos miligramos de radio. Ahora se sabe que la concentración de radio en la Pletschwenda es de 7 partes por millón, es decir, en 1 tonelada de Pletschwenda hay 7 gramos de radio solamente. Y también se sabe que el radio se desintegra emitiendo partículas alfa, núcleos de helio, y rayos gamma, que son de la misma naturaleza que los rayos X, pero con un origen diferente. Los rayos X se generan haciendo chocar electrones muy acelerados contra los átomos, mientras que los rayos gamma los emite el núcleo de los átomos en las desintegraciones radiactivas. Al desintegrarse el radio, se convierte en radón, un gas noble que a su vez es altamente radiactivo. El periodo de semidesintegración del radio, es decir, el tiempo que tiene que pasar para que la actividad del radio decrezca a la mitad, es de 1600 años.
Es por ello por lo que los apuntes y diarios de Pierre y Marie Curie aún son radiactivos y su actividad es prácticamente la misma que lo era entonces. En la Plettvenda también se encontraba el polonio 210, que descubrió Marie Curie, pero su periodo de semidesintegración es solo de 138 días y por ello, por lo que Marie y a Pierre y también después a Irene les costaba tanto aislarlo. Las partículas alfa, beta y gamma emitidas en las desintegraciones radiactivas fueron descubiertas por Rutherford unos pocos años más tarde, pero en la época en la que Marie y Pierre realizaban sus investigaciones aún no se conocía su naturaleza. Durante el año 1899, en el laboratorio donde trabajaban los Curie, se llegó a procesar más de 1 tonelada de Plettvenda, que provenía de la mina. Marie consiguió que se le trajera gracias a un acuerdo con una empresa especializada en equipamiento de física y química, y esta cooperación les permitió seguir con sus investigaciones. Los dos trabajaban bien en equipo. Pierre se dedicaba a investigar las propiedades del radio, mientras que Marie se dedicaba al proceso de purificación de la Plettvenda con el objetivo de aislar el radio. Es difícil decir cuál fue la contribución de Pierre y cuál la de Marie, pues incluso en la hoja del cuaderno de laboratorio en la que se anotó el peso atómico del radio, que estimaron primero en 223,3 y después en 225, aparece la letra de los dos. Pierre trabajaba además en la universidad, pero Marie no tenía ninguna remuneración por su trabajo, lo que no quitaba para que metiera muchas horas en el laboratorio. Tenían la suerte de que el padre de Pierre, Eugene, un hombre viudo, médico jubilado y que valoraba mucho el conocimiento, apoyaba al 100% a su hijo y a su nuera y se fue a vivir con ellos, quedándose al cuidado de sus nietas, de Irene primero y después de Eva, que nació 7 años más tarde. El papel del abuelo fue determinante en el desarrollo de las niñas. De hecho, Irene Curie, al final de su vida, dijo: «Mi personalidad se formó principalmente por mi abuelo Eugene, y mis reacciones a las cuestiones políticas y a las religiosas provienen mucho más de él que de mi madre». Vemos que no solo los abuelos de hoy en día cuidan de sus nietos, también lo hizo hace más de 100 años el suegro de Marie Curie. Gracias al apoyo de los dos hombres, su marido y su suegro, que junto con su padre serían los más importantes en su vida, el 12 de junio de 1903, Marie presentó su tesis doctoral. La tituló Investigaciones sobre las sustancias radiactivas. Poco después, junto con Pierre y Henri Becquerel, le concedieron el Premio Nobel de Física por su descubrimiento. Parece ser que en principio se lo concedieron solo a Pierre, pero él escribió una carta a Estocolmo diciendo que su trabajo no podía separarse del de su mujer y que si él lo merecía, ella también. En la academia accedieron y fueron 3 los galardonados. No fueron a recogerlo ni Pierre ni Marie y dijeron que fue porque tenían compromisos profesionales, pero parece ser que fue porque Pierre estaba ya entonces enfermo y Marie se estaba recuperando de un aborto. Tras la concesión del premio Nobel, a Pierre le ofrecieron una cátedra en la Sorbona y a Marie su primer trabajo remunerado. Viéndolo con perspectiva, podemos decir que en aquella época, para que una mujer pudiera trabajar como científica, tenía ni más ni menos que ganar un Nobel. El descubrimiento de la radiactividad por parte de los Curie supuso una revolución en 3 ámbitos muy distintos: el de la ciencia, el de la medicina y el de la industria. En el mundo de la ciencia, la radiactividad abrió un nuevo y fascinante campo de investigación y fue uno de los elementos clave sobre el que se construiría toda la física nuclear y cuántica del siglo XX, con Rutherford, Bohr, Einstein y muchos otros físicos que han hecho historia. Si hay que mencionar a alguien, además de Becquerel y los Curie, en el campo de la radiactividad, ese es Rutherford, un físico de Nueva Zelanda que trabajó en Cambridge, en Montreal y en Manchester. Al igual que Marie, Rutherford también se interesó por los resultados de Becquerel e investigó las sustancias radiactivas, pero profundizando en los aspectos más teóricos. Utilizó una muestra de radio que le cedió Marie Curie y que le ayudó a descubrir qué tipo de partículas emitían los elementos radioactivos al desintegrarse. Clasificó Rutherford a estas partículas en alfa, beta y gamma.
Más tarde, en 1911, Becquerel descubrió el núcleo atómico. Recibió el Premio Nobel en Química por sus investigaciones en la desintegración de los elementos y en la química de las sustancias radiactivas. He leído que se debió de llevar disgusto porque él se consideraba físico y recibir el Premio Nobel de Química fue para él un deshonor. Todos los físicos conocemos la frase famosa de Rutherford que dijo que toda la ciencia es física o coleccionismo de sellos. Que bueno, habría que ver en qué contexto la dijo. En el ámbito de la medicina, la investigación de las capacidades curativas del radio comenzó a realizarse en hospitales de todo el mundo a los pocos meses de su descubrimiento. Röntgen, Becquerel y después también los Curie observaron, como ya he dicho antes, que sus rayos tenían capacidad de ionizar el aire. Esto ocurre porque tienen la suficiente energía como para arrancar los electrones de sus órbitas. Desde el punto de vista biológico, esta propiedad ionizante de la radiación se traduce en que tiene la capacidad de modificar y de destruir la molécula del ADN. Por eso, tanto los rayos X como las sustancias radiactivas como el radio pueden matar las células cancerosas que, afortunadamente, son mucho más radiosensibles que los tejidos sanos. Fueron precisamente las aplicaciones médicas las que dieron más popularidad a los Curie. En el año 1901 ya se utilizaba el radio para tratar tumores cutáneos. Durante mucho tiempo, esta técnica de radioterapia fue conocida en Francia como curiterapia y hoy en día la conocemos como braquiterapia. Las fuentes de radio se utilizaron hasta hace unas décadas para tratar tumores ginecológicos, de lengua, de piel y de otras muchas partes del cuerpo. Hoy, el radio está prohibido por el riesgo que supone el radón en caso de que las fuentes tengan fugas y en su lugar, en lugar del radio, se empezó a utilizar para la braquiterapia el cesio-137 y el iridio-192, elementos radiactivos artificiales. En nuestro hospital, como en la mayoría de los hospitales de todo el mundo, se utilizó el radio hasta los años 80. De hecho, mi antiguo jefe de servicio trabajó con radio durante toda la primera parte de su trayectoria profesional y nos contaba como anécdota que las enfermeras, que en aquella época eran todas monjas en nuestro hospital, llevaban las fuentes de radio en el bolsillo de sus uniformes guardadas en cajas de puros. La verdad es que sorprende que en aquella época y hasta muchos años más tarde no se dieron cuenta de que aquellos rayos que eran tan agresivos con las células cancerosas también causaban daño en las células sanas. Parece que el primero que pensó esa posibilidad fue Pierre, porque se puso a hacer experimentos con ratones en el laboratorio y comprobó que al implantarles ampollas con sales de radio o al inhalar el gas que desprendía, enseguida morían. Pero cuando Pierre murió no se continuaron esas investigaciones. Marie y el mundo entero estaban cautivados por las propiedades del radio y pensaban que de él solo podían salir cosas buenas. Además, en el campo de la ciencia y del de la medicina, el radio se puso de moda y se empezó a utilizar para fines industriales y de consumo. Los artículos radiactivos tenían glamour. El radio se utilizaba para cosméticos, relojes, toda clase de remedios medicinales, golosinas e incluso juguetes para niños. La industria del radio pronto se convirtió en un negocio millonario. La publicidad de estos cachivaches radiactivos reclamaba unos atributos que aparecían para el público con propiedades mágicas y milagrosas, cosa que cambió radicalmente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando ya lo radiactivo tomó un cariz totalmente diferente. Pero bueno, eso ya es otra historia. En esta coyuntura, en la que el radio se había convertido en el elemento estrella del momento, hay un hecho que nos sirve para entender la mentalidad de los Curie. Tomaron la decisión de no patentar el radio, aun a sabiendas de que tendrían el futuro de su familia asegurado y de que dispondrían de mucho dinero para continuar con sus investigaciones. Pero Marie consideraba que el radio era un elemento químico y que debía ser patrimonio de la humanidad. Fue la misma actitud que la de Röntgen, que años antes también se había negado a patentar los rayos X. A lo largo de su vida, nunca se arrepintió de la decisión que tomó junto con su marido. De hecho, lo que peor llevaba a la pareja, sobre todo Pierre, era la popularidad que tenían desde que recibieron el Nobel. Los dos huían de la prensa, de las entrevistas y de la vida social.
Lo pasaban muy mal por haberse convertido en personajes públicos y tener distracciones que les quitaban tiempo de lo que más les gustaba, que era su rutina del trabajo y de la familia. Cuando todo parecía sonreírles en la vida y estaban en su mejor momento, profesional y familiar, Pierre murió en un accidente atropellado por un coche de caballos. Fue un 19 de abril del año 1906. A Marie le ofrecieron una pensión como viuda del gran científico, pero no quiso aceptarla y prefirió hacerse cargo de la cátedra de Pierre en la Sorbona y también de la dirección del laboratorio. Hizo frente a su tristeza de la única forma que sabía, trabajando. Aunque había rechazado la patente del radio, de alguna manera lo consideraba propio, porque se quiso hacer cargo en los siguientes años de todos los asuntos relativos al radio, su producción, su venta y su distribución. A partir de la muerte de Pierre, Marie mantuvo permanentemente una estrecha colaboración con la industria y dirigió una red de varias fábricas, laboratorios de radio en toda Francia que le ayudaron a poner en práctica su programa de investigación. Desde el punto de vista de la física, la radiactividad era una nueva propiedad y había que poder cuantificarla. La comunidad científica necesitaba unidades que permitieran definirla con precisión. En septiembre de 1910, en la Conferencia Internacional de Radiología y Electricidad, en Bruselas, un comité de expertos adoptó el Curio como unidad internacional de medida de la radiactividad según el consejo de Marie Curie. Eligió el Curio como homenaje a su marido. En esa reunión se le encargó también la creación del patrón primario estándar de la radiactividad, tarea que realizó en tan solo 2 años. Marie definió el Curio como la cantidad de gas radón 222 en equilibrio con 1 gramo de radio 226. Preparó en su laboratorio un estándar con 22 miligramos de cloruro de radio. Además, creó un servicio comercial acreditado para la calibración de muestras de radio y su laboratorio pronto se convirtió en el organismo nacional e internacional de referencia para la metrología de la radiactividad. El Curio no corresponde al Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, aún utilizamos esta unidad en los servicios de radioterapia cuando determinamos la actividad de las fuentes radiactivas. Todos los físicos médicos sabemos que un Curio equivale a 3,7 por 10 a la 10 becquerelios, que es la unidad del Sistema Internacional y que corresponde a una desintegración por segundo. El año 1911 fue un año muy convulso para ella. En el mes de junio perdió, en el turno de votaciones, su ingreso en la Academia de las Ciencias de Francia, una de las instituciones científicas más emblemáticas de la época. Ese rechazo que se produjo porque era mujer, porque era joven, porque no era francesa y porque tenía además ideas progresistas, supuso un mazazo muy grande para ella y se prometió a sí misma no volver a intentar ingresar nunca más en ella. Por supuesto, lo cumplió. Hubo que esperar hasta el año 1962 para que una mujer ingresara en la Academia de las Ciencias de Francia. Fue Marguerite Péri, precisamente una discípula suya. Pero en ese mismo año, unos meses después de su rechazo, participó en la primera conferencia Solvay, en Bruselas, rodeada de los mejores científicos de la época. De Rutherford, Einstein, Poincaré, Planck y muchos otros. El tema principal de la conferencia fueron las radiaciones y cuantos. En la foto la vemos entre todo hombres, ajena al fotógrafo, escuchando atenta a Poincaré, que no sabemos qué le estaría explicando. En ese congreso fue donde conoció a Einstein, que entonces era muy joven, tenía 32 años. Parece ser que los dos congeniaron, que se respetaban y que se admiraban mutuamente y que mantuvieron una buena relación durante toda su vida. Además, para sorpresa de muchos, también en 1911 Marie recibió su segundo premio Nobel, en solitario y de química, por el descubrimiento del polonio y del radio. Pero justo antes de que se le concediera el premio, estalló un escándalo al hacerse pública su relación amorosa con uno de los alumnos de su marido, Paul Langevin, casado y mucho más joven que ella.
Marie fue una de las primeras víctimas de la prensa amarilla y desde mi punto de vista la sorteó con elegancia e inteligencia. Nunca reconoció ni desmintió tal relación. Tras el escándalo y cuando algunos de sus colegas científicos le pidieron rechazar el Nobel, lo único que respondió fue, y cito textualmente, «La acción que me estáis recomendando hacer sería un error muy serio por mi parte. El premio se me ha otorgado por el descubrimiento del polonio y del radio. Opino que no hay conexión entre mi trabajo científico y los asuntos de mi vida privada». Y, aunque se encontraba ya enferma por la continua exposición al radio y al polonio y estaba interiormente desgastada por el escándalo, esta vez sí que fue a Estocolmo a recogerlo con su hija Irene y con su hermana Bronia. Tras recoger el premio, estuvo durante un año retirada de la investigación, pero cuando se recuperó otra vez, se puso al mando de la creación del Instituto del Radio en París, financiado por la Universidad y el Instituto Pasteur, un proyecto que era muy atrayente para ella y que llevaba tiempo persiguiendo. El instituto comprendía 2 edificios distintos, un laboratorio de radiactividad dirigido por ella y un laboratorio de radiobiología y terapia médica dirigido por el médico Claude Regaud, que era gran amigo suyo. Pero desafortunadamente, justo al finalizar su construcción, estalló la Primera Guerra Mundial y hubo que suspender todas las actividades del instituto. La guerra no hizo que Marie abandonara sus tareas científicas y docentes. Consiguió recaudar fondos para dotar 20 vehículos militares con equipos de rayos X, siendo los primeros equipos móviles de rayos X de la historia, y resultaron muy útiles para trasladarlos a los campos de batalla. Ella misma, acompañada por su hija Irene, que era aún una adolescente, conducía las furgonetas. Los soldados franceses los bautizaron como los Petits Curies, pequeños Curies en francés. También reclutó a muchas mujeres de clases trabajadoras y les enseñó a manejar los equipos de rayos X, creando así la primera escuela de técnicos de radiología de la historia, en la que todas además eran mujeres. Al final de la guerra había en toda Francia 200 instalaciones de rayos X fijas. Se estima que se hicieron en total más de 1 millón de radiografías que salvaron la vida de miles y miles de soldados. Además, en 1916, con la ayuda de una bomba que vació, rellenó muchas ampollas con el gas radiactivo que emanaba el radón, y las repartió por los hospitales franceses con el objetivo de tratar las heridas de los soldados en el frente. La guerra dejó arrasada Europa, pero se consiguió algo con lo que Marie había soñado desde niña. Polonia volvía a ser un país independiente. Además, ni ella ni su hija Irene, que también había estado en el frente, contaban entre los millones de muertos. Sin embargo, durante esos años, ambas se vieron expuestas a altas dosis de radiación debido a los rayos X y pagarían después un precio muy alto por ello. Durante la guerra, Marie escribió un libro, La radiología y la guerra, donde resumía sus actividades de investigación. Se puede encontrar en Amazon, en versión en papel y en Kindle, pero solamente en francés. A pesar de todos los servicios prestados y de que era una celebridad mundial, Marie no obtuvo ningún reconocimiento oficial de Francia por todo lo que hizo. Parece ser que no se le perdonaba lo ocurrido con el escándalo de Langevin. Después de la guerra, continuó su trabajo como directora del laboratorio del Instituto del Radio. Abrió varias líneas de investigación y recibía estudiantes de todo el mundo. Trabajaba en colaboración con Claudius Regaud, que seguía a cargo de las aplicaciones médicas. En 1921 crearon juntos la primera clínica dedicada a la radioterapia del mundo. En 1920, una periodista estadounidense, Mary Meloni, se puso en contacto con ella y le prometió que le conseguiría 1 gramo de radio a cambio de que viajara a los Estados Unidos y que se hiciera un reportaje sobre ella. Marie Curie accedió, a pesar de lo poco que le gustaban la prensa y la popularidad. La periodista organizó una campaña que llamó Marie Curie Radium Fund para conseguir que las mujeres estadounidenses donaran los $100.000, que equivalen
actualmente a más de 1 millón de euros, para comprar el gramo de radio que Marie Curie necesitaba para sus investigaciones. La colecta fue un rotundo éxito y en abril de 1921 embarcó rumbo a América junto con sus hijas Irene y Eva. Irene tenía entonces 23 años y Eva 16. Hay una anécdota que Eva cuenta en la biografía de su madre y que a mí me gustó porque se me hizo muy familiar. Eva, que entonces era una adolescente elegante y artista, muy diferente a su madre y a su hermana Irene, le obligó a que se comprara ropa nueva para que fuera guapa a Estados Unidos, cosa que a Marie pues no le importaba mucho. A regañadientes, cuenta Eva, su madre le hizo caso. Ahí se las puede ver a las tres en la foto. Durante su estancia en América fue una verdadera estrella y recibió multitud de premios, títulos y nombramientos. Estaba bastante mal de salud y muchos de los actos a los que fue invitada tuvo que ser reemplazada por sus hijas. A ella lo que más ilusión le hacía y lo que más le motivaba era recibir su gramo de radio, encapsulado en plomo, que se lo entregó el presidente Warren Harding en la Casa Blanca en nombre de las mujeres de ese país. Harding presentó a Marie Curie como Madame Curie, una eminente científica polaca y descubridora del radio. De hecho, se hizo famosa en Estados Unidos como la dama del radio, The Radius Lady, la llamaban. Volvió a Francia y siguió trabajando en su laboratorio del Instituto del Radio. Tras su visita a Estados Unidos, le perdió el miedo a viajar y a los homenajes y a los premios, aunque nunca se llegó a acostumbrar a las multitudes. Su salud estaba muy afectada, estaba casi ciega por las cataratas, que es uno de los primeros efectos secundarios de las radiaciones, tenía además muchísima anemia y llagas en las manos y en los dedos que le dolían mucho. Pero aún así viajó por todo el mundo dando conferencias. En 1925 hizo un viaje a Polonia para fundar el Instituto del Radio Polaco en Varsovia. Esta vez fue Marie la que le pidió a la periodista Mary Meloni, con la que seguía manteniendo la amistad, que le consiguiera otro gramo de radio para Polonia. Así que ya muy enferma, en 1929 hizo otro viaje a Estados Unidos para recogerlo. Esta vez se lo entregó el presidente Herbert Hoover, también en la Casa Blanca. En 1932, Marie Curie volvió a Polonia para inaugurar el Instituto del Radio. Su hermana Bronia sería la directora. Pero Marie volvió a París, donde se dedicaba a producir radio, que era necesario tanto para la investigación como para la curiterapia, para lo que era cada vez más demandado. Su hija Irene y su marido Frédéric Joliot eran entonces ya dos físicos muy competentes que trabajaban con ella en el Instituto del Radio. En enero de 1934, la pareja hizo el descubrimiento de la radiactividad artificial. Observaron que cuando el aluminio era bombardeado con partículas alfa, se transformaba en fósforo, inestable y radiactivo. Marie reaccionó con orgullo al descubrimiento de su hija y fue para ella una gran satisfacción, aunque no llegó a ver cómo les daban a ella y a su marido el premio Nobel en 1935. Marie Curie pudo continuar con su trabajo hasta junio de 1934, cuando ya tenía 66 años. Entonces ingresó en un sanatorio al este de Francia por recomendación médica. Murió el 4 de julio de 1934 de leucemia provocada por la radiación a la que había estado sometida durante toda su vida. Su hija Eva estuvo con ella en los últimos días. A diferencia de Irene, Eva no se dedicó a la ciencia, sino que fue periodista, escritora y una gran pianista. Aunque era muy diferente a su madre, desde el punto de vista afectivo, fue la que siempre estuvo más cerca de ella. Fue enterrada junto a su marido Pierre en el cementerio de Sceaux, en la ciudad donde se habían casado los dos 39 años antes. En 1995, sus restos, junto con los de su marido Pierre, fueron trasladados al Panteón de París en un funeral de Estado, presidido por los presidentes de Francia y de Polonia y el alcalde de París. Resulta paradójico que una mujer polaca esté enterrada en un monumento destinado a honrar
a los grandes hombres que han marcado la historia de Francia. Y esto es porque a pesar de que hubo muchos y muy brillantes científicos que contribuyeron al entendimiento del fenómeno de la radiactividad y al desarrollo de sus aplicaciones, Marie Curie es la persona universalmente reconocida como su descubridora. Y bueno, quiero terminar esta charla con esta imagen. Encontrado, hay cientos de fotos de ella y en todas está seria e inexpresiva, salvo en esta. Es una de las que le hicieron en los últimos años y nos muestra una sonrisa discreta y una expresión de satisfacción, a mi modo de ver. Y es que Marie Curie llevó una vida dura y sacrificada, pero sin duda fue una mujer que vivió con plenitud, de forma coherente y sobre todo muy apasionada. Y esta foto yo creo que refleja a la perfección lo que fue. Bueno, y espero que este resumen que he hecho de su vida y de su trayectoria profesional os haya permitido conocer mejor a esta gran mujer y que sirva de inspiración a las futuras generaciones de físicos médicos. Y ya, pues desde aquí, para terminar, me gustaría mandar un mensaje a todos los jóvenes que me han escuchado y que están empezando a trabajar en el campo de la física médica. Les animo a que se levanten cada día dispuestos a trabajar con pasión y con dedicación. Que tenemos una profesión preciosa, que está en continua evolución y crecimiento, llena de nuevos retos y proyectos, y todos tenemos mucho que aportar, especialmente vosotros los jóvenes, al presente y al futuro de la física médica. Bueno, y muchas gracias.